Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, seguimos aquí. Soy Carmen Enit Acevedo y a las 8:07 de la mañana estamos en Noticias con Café por Bonita Radio, hoy 4 de marzo del 2026. Esta mañana reproducimos lo que es una investigación de todo lo que transcurrió en la Junta de Gobierno del Fondo del Seguro del Estado en el 2021. Después que en el 2019 Francisco Rivera Fernández, Francisco José, tuviera acceso a $40 millones de la cartera y de la chequera del pueblo de Puerto Rico, cartera de inversiones del Fondo de Seguro del Estado. Lo que ocurrió en el 2021 y lo que al día de hoy el Partido Nuevo Progresista, gobierno, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi y hoy Jennifer González Colón no ha hecho para recuperar el dinero del pueblo, que podrían ir a pagar lo que le debe el gobierno de Puerto Rico a los maestros por razón de la carrera magisterial. Vamos a hablar de esa investigación, de quiénes pueden ser los amigos de Francisco Rivera Fernández, que tengo que decir que está desaparecido. Y solamente espero que después de esta investigación, de todo lo que vamos a revelar esta mañana, de lo que no está contenido en la historia, pero que sabemos y vamos a traer acá, alguien pueda decirnos dónde se encuentra. Sobre todo la gente que está cerca, que una de esas personas la conozco hace muchos años y hace mucho tiempo que no lo veo. Así es que espero tener la posibilidad de no solamente contactar a Francisco José Rivera Fernández, a Edgar J. Núñez Rivera Núñez, su socio en The Phoenix Fund, a Carlos Mellado, el ex secretario del Departamento de Salud, que hoy está en Washington con Tomás Rivera Chats, porque lo menos que ha sido al 2025 es contratista del Senado de Puerto Rico, después de haber perdido la posibilidad de ser funcionario público o político electo cuando Pedro Pierluisi le perdió la primaria con Jennifer González. De todo eso vamos a hablar. Antes voy a hablar exclusivamente de dos líneas. Una, quién es la oficial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que no llegó a ser solamente por 4 días directora regional del norte,
Y segundo, algo que dijo el secretario del Departamento de Recursos Naturales ayer, que me parece que es importante destacar para ver si podemos entender de dónde salen las palabras del secretario. Por ahí está todo el mundo, gracias a los que están en camino, lleguen pronto y los saludo. No se olviden que pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Edgardo Núñez está por ahí, Vivian López Pérez, Rosa González, Irving Maldonado, Sandra Infanzón, Ivonne Padua. También está por ahí Nelson Guzmán, Luis Daniel Ortiz, Humberto López Rodríguez, Ed Méndez, Madeline Rivera, que dice Madeline que está desde mi Puerto Rico. Muy bien, sí, porque tú te pasas viajando. Gabinario. Está por ahí también Mick Bernie, Ariel Cartagena, Eliseth de León, Tito Crespo y FIFA. Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Bodrogo y Grajales desde Bayamón. Norma Rodríguez, Gloria Ramos, David Velázquez, Yani Moreno, Johanna Álvarez. Carmelo Rodríguez, alias Malungo, Sandra García, Delia Martínez, Chaca Downs, Marisabel. También está por ahí Carlos López, Julia Rodríguez, Norberto Cancel, Lilian Ferrer desde Chicago, Débora Colón, Ilka Hernández como siempre, Johanna Álvarez, Mildred Lozada, Berenique, no creo que haya llegado, Tati Pérez. Es que estoy pensando en, no Berenique, La Peque Martínez, que llegue por ahí, que tenemos que hablar de eso que estaba comentando ahorita. Jaime Cruz, David Irizarry, David Velázquez. Tiene 40 millones de razones para desaparecer. Ahí ven cómo la gente tiene tanto dinero en un momento dado. Y ahora ya mismo ustedes van a ver dónde está o cómo está el perfil, a lo que llegó el perfil de una persona que lleva por lo menos 33 años en el mundo de los corredores de inversiones. Pero antes yo quiero comentar que nosotros habíamos hablado, porque nos dijeron que era ingeniera, sobre Erika Maldonado, la que la nombraron el pasado miércoles y renunció el domingo a la posibilidad de ser la directora de la región norte. Y es que la gobernadora cuando habló de la ingeniera Maldonado. Pues no es ingeniera, gente. Ni siquiera está como un PI, como dice la identificación en la página del Colegio de Ingenieros. Si puede decir algo, pues no tengo ningún problema que me conteste y me diga que sí o que esté en camino, etcétera. Pero pues a nosotros nos dijeron, y lo dijo la gobernadora con su boca de comer en la conferencia de prensa la semana pasada en Barceloneta. En Arecibo. La gobernadora antes de irse, celebró la ciudadanía con la secretaria del Departamento de Estado, bendito, que ella... ¿Alguien me puede decir dónde está y cómo está? La secretaria del Departamento de Estado. Nunca había habido una persona en la posición de secretaria de Estado, que es la segunda persona en mando en el régimen constitucional de Puerto Rico, que haya sido tan invisible como la ex alcaldesa de Gurabo. Y realmente llama poderosamente la atención. Pero la gobernadora hoy está, desde ayer, celebrando la posibilidad de que Puerto Rico sea Estado, como lleva celebrando desde que nació, porque todos esos años llevan y más tratando de que Puerto Rico sea Estado, desde que Luis Ferré, uno de los fundadores del Partido Nuevo Progresista, García Méndez, vivía. Pues no ha habido posibilidad, pero hoy están tratando de celebrarla con $50,000 que le dio la legislación a Tomás Rivera Chats para hacer lo que está haciendo allá en Washington. Y llama la atención que allí a quienes ustedes ven, entre el grupo, no solamente a legisladores, alcaldes, sino esa poca gente que se reúne desde hace un tiempo, en marzo. No he visto todavía a Ricardo Rosselló Nevares y a su esposa, que se reúnen allí en marzo para decir que ellos trabajan por la estadidad. A mí me parece vergonzoso. Alguien estaba también estableciendo una crítica a los jóvenes que los colocaron como portavoces de ese grupo del Partido Nuevo Progresista que está allí,
para tratar de contestarle a Pablo José Hernández, el presidente del Partido Popular y comisionado residente, que no sea chismoso, supuestamente, porque él le negó la posibilidad a los que fueron a su oficina de la legislatura a tratar de que utilizara empleados de su oficina para que le diera un tour, una visita guiada en el Congreso de Estados Unidos. Pablo José Hernández dice que él tiene cosas más importantes que hacer que poner a sus empleados a hacer eso. Pero los muchachos demandados, que son bien jóvenes, tendrán 25, 26 años, parecen de 15, 16 años, incluso por la manera en que se expresan. Pues utilizaron las redes sociales con unos micrófonos para decir que Pablo José Hernández está discriminando contra ellos, que ellos son ciudadanos americanos, etcétera, etcétera. A mí no me sorprende que una persona tan joven haya sido utilizado por otro, en este caso del Partido Nuevo Progresista, para tratar de colocar en ese partido la juventud que no hay. Esa gente no existe en el Partido Nuevo Progresista. Esos tres, dentro de 15 minutos, se arrepienten de lo que hicieron. Todos fuimos jóvenes, todos tuvimos la posibilidad de meter las patas, incluso de viejos. Y esos jóvenes, pues, sí, en efecto, a saber dónde están criados, cómo están criados, y piensan que eso es lo más importante en este momento de su vida, que Puerto Rico alcance la estadidad. Si tuvieran un poquito más, si hubieran leído realmente lo que ha pasado desde el día 1 que el Partido Nuevo Progresista está cabildeando por la estadidad, se darían cuenta que no hay manera, que eso no va a pasar, que eso es una falacia, que de eso trata de aletear el Partido Nuevo Progresista en el momento en que está, en el momento de más crisis política al interior de ese partido, sobre todo de representatividad allá afuera. Que por eso Tomás Rivera Schatz, a pesar de que lo critica, tiene que publicar en la Gaceta del Nuevo Día, que son como 8 páginas todos los días, un anuncio de página completa, trayendo incluso la imagen, no solamente de ellos posando sin hablar inglés porque no saben, con los congresistas que están allí en el Congreso, y ellos están diciendo desde febrero que están yendo allí a cabildear por la estadidad, para terminar ahora en ese summit, en esa reunión que realmente es un chijichijá entre ellos mismos. Usted sabe cuando uno compra un bizcocho y prende la velita para celebrarse uno mismo, así está el Partido Nuevo Progresista en esa actividad. Y esos jóvenes, pues sí, lo hicieron. Pues mira, ellos bregarán con eso. A mí me da pena, porque es una caricatura bien fuerte. Pero 3 jóvenes, 4 jóvenes, que les digo, en el Partido Nuevo Progresista deben haber 1.500 jóvenes que voten por el Partido Nuevo Progresista, por esa colectividad. Así es que, pues, burlarse de ellos, pues no sé, no creo, porque todos estuvimos ahí, todos fuimos jóvenes. Digo, perdón, no todos estuvimos en ese papelón con el Partido Nuevo Progresista, pero en el error y en el no saber y sentirte grande porque te dan un microfonito y puedes hacer un live, pues, qué sé yo. Yo creo que es suficiente con que se hayan plegado a unos políticos que realmente tienen bien mala nota y bien mal perfil, bien mal resumen, porque empezando por la gobernadora, lo que se ha convertido la gobernadora desde que fue legisladora, porque un corrupto le dejó el escaño, Edison Millar Larondo, y más tarde presidenta de la Cámara, comisionada residente, y en lo que se ha convertido Jennifer González, yo creo que es la peor caricatura histórica del Partido Nuevo Progresista y de partido político en Puerto Rico. Y por ahí para abajo, desde Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez como presidentes legislativos, hasta los analfabetas que hay en la legislatura de Puerto Rico que no saben, yo me atrevo a apostar que no saben casi ni leer ni escribir, por todas las expresiones y los ejemplos que nos han dado en este cuatrienio
y que vienen dando. Porque aquello que se constituía en Ángel Viera Martínez y en otros legisladores del Partido Nuevo Progresista, créanme, pasaron a la historia. Incluso en Sergio Peña Clos, el más macharrán de todos los populares que después fue PNP, que han pasado por la legislatura. Ahí había por lo menos inteligencia, capacidad, sabían leer, escribir, podían hacer un proyecto, podían hacer preguntas sobre un proyecto de ley. Y finalmente, yo quiero comentar esto que dijo el secretario del Departamento de Recursos Naturales ayer, Waldemar Quiles Vélez, de que en La Parguera no hay daño ambiental, que allí todo el mundo trabaja, vive como si tal cosa, sin hacerle daño a la reserva natural. Miren, yo vi el video porque el compañero amigo Gabo Ramos hizo un esfuerzo para colocarlo y denunciar lo que estaba diciendo el secretario. Gabo Ramos, que como ustedes saben es un activista en contra de Esencia en Cabo Rojo. El secretario dijo, con la boca de comer, que los mangles que están allí, en el área de Lajas, La Parguera, no estaban cuando esas casetas empezaron a construirse. Que eso llegó después. Y que lo que hacen los que amplían la huella, no lo dijo, pero como los suegros de la gobernadora Jennifer González, José del Carmen Vargas e Irma Yabona, no destruían mangle. No lo arrancaban de raíz. Lo que hacían era podarlo. Secretario, podar el mangle es un delito ambiental. Que usted se supone que vaya en busca de aquellos que violan las leyes ambientales. Secretario, el papelón que hacen los medios tradicionales a donde lo invitan, que menos mal que le hicieron preguntas. Es innecesario porque ya el país sabe en lo que ustedes se han convertido. Seguir reproduciendo ese papelón no es otra cosa que lograr que la gente que se dedica a eso, porque este país es el más creativo del mundo, haga un meme todos los días de su expresión pública. Decir que no hay violación ambiental en La Parguera es una barbaridad de un secretario del Departamento de Recursos Naturales. Mire, yo estoy clara de que usted lo menos que le pasaba en el Departamento de Recursos Naturales era que chocaba carros, cuestionado cómo es que iba guiando. Que usted es un ingeniero aprendiz, que nunca ha tenido la licencia, que fue un militar hasta los otros días, que es un nene de papá, Waldemar Quiles, que era un representante de poca monta del Partido Nuevo Progresista. Cuando usted hace los papelones que hace, le da la oportunidad a uno de sacarle el perfil, y que usted a lo que llegó ahí fue a tirarle la toalla a la gobernadora, a crear una ley que finalmente trató de establecerla retroactiva cuando no es posible legalmente, tuvo que enmendarla para hacerla prospectiva, como tiene que ser porque así lo exige el derecho y la reglamentación jurídica. Diablo, secretario. Yo realmente no sé si es que ustedes se levantan todas las mañanas pensando, ¿cómo puedo hacer más dinero? ¿Cómo puedo ser más importante para la gobernadora? Y hacen esos papelones. Ni hablar de que aparentemente está buscando quién saca información de la división legal del departamento, porque acabo de recibir una información con el memorando, con el contrato a una empresa allegada a los amigos del alma del Partido Nuevo Progresista. Y de ahí se incautó de todas las computadoras de la división legal. Dizque porque están tratando de establecer
cómo fue que hackearon el sistema. No, secretario, dígale la verdad, que está buscando lo que usted cree que sale de la división legal del departamento, porque están buscando hasta las imágenes que reproducen en los discos duros, los correos electrónicos. Secretario, tiene un problema claro, un problema básico. Mire, si yo le dijera a usted de dónde sale la información que una puede tener y que los colegas periodistas pueden tener, porque hay algunos que puedo estar súper clara de dónde salen los documentos, usted no tiene la más mínima idea que le están rozando las orejas. Así que no busque donde está fallando. Pero sobre todo, deje el carpeteo, porque eso es carpetear y eso es persecución. Y a la gente del contratista, todos son responsables, ustedes también. Así las cosas. Vamos al tema. Y el tema es nada más y nada menos lo que desde agosto del 2025 se está reproduciendo como una noticia más que importante, urgente, de cómo se ventean los fondos públicos y cómo se ventea públicamente lo que siempre hemos sabido a lo que vino el Partido Nuevo Progresista desde que son gobierno en el 2017. Rodeado Ricardo Rosselló Nevares de personas como Elías Fernando Sánchez Sifonte, y como ese grupo nuevo en el Partido Nuevo Progresista de jóvenes de menos de 35 años en ocasiones, que llenaron el gobierno y vieron la posibilidad de estar muy cerca del poder y acceder a los fondos públicos. Se convirtieron en cabilderos, se convirtieron en contratistas, pero antes fueron funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Cuando en agosto del 2025 Yasmín Valdivieso confirmó la información que estaba circulando sobre hacia dónde iba una transacción que se había identificado en la oficina de la Contralor en medio de una auditoría al Fondo del Seguro del Estado, que nada más y nada menos tenía la complejidad o la rareza de que un fondo de inversión tuviera dinero del Fondo del Seguro del Estado, de la cartera de inversiones del Fondo del Seguro del Estado, en calidad de préstamo. Cuando usted completa la ecuación de cómo es que a través del 2019 hasta el 2021, Francisco Rivera Fernández tuvo la posibilidad de llegar a tener un préstamo primero de $40 millones el 27 de diciembre del 2019. Y más tarde, el acceso a través de ser el asesor de inversiones de Pariter Wealth Management Group. Usted se percata de que aquí hay un contacto desde el día 1 en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, que es quien lleva a Francisco J. Rivera Fernández a ser el que va a tener acceso a $80 millones, como si fueran de la chequera de Pariter o la suya personal. Y a los contactos vamos más tarde, porque lo más importante o lo más interesante para llegar a los contactos es precisamente el tracto que sigue la presencia de este broker que, como dije, tiene 33 años de experiencia hoy en el mundo del mercado de inversiones. Fue uno de los asesores de inversión de John Hancock a través de los planes de retiro. Pues una dice, caramba, ¿cómo es que alguien termina en el 2026 teniendo todas
las reclamaciones y las imputaciones que tiene alrededor de su trabajo y se le hizo tan fácil llegar al gobierno de Puerto Rico y meterle en mano a la cartera de inversiones más importante de Puerto Rico del sector público y del sector privado. Porque yo creo que eso es súper importante decirlo. Todo lo que yo he leído de lo que es el Fondo del Seguro del Estado como corporación pública, como seguro, recordemos que es un seguro para los patronos, es un seguro que paga el patrono para su gente, para sus empleados, que también tiene definitivamente la potestad de tener una estructura gigante por los millones de dólares que recibe anualmente y puede mantener una cartera que en el 2019 llegó a estimarse o a asegurarse por parte del Fondo del Seguro del Estado que era de 850 millones de dólares. Y como a este momento, en el 2026, usted ve a Francisco Rivera Fernández, que tiene no menos de 6 pleitos en que lo menos que se le imputa, después que The Phoenix Fund lo llevó al capítulo 11 el pasado mes de febrero, tiene demandas en el estado de Nueva York de AG Superfund Master. Y las imputaciones van desde incumplimientos de contrato, cuando acuerda la compra de pagarés y derechos de regalía por valor de unos 80 millones de dólares, pero sobre todo por incumplimiento sistemático, fraude de valores y tergiversación fraudulenta. Estamos hablando de una persona que a 7 años de que llegara al gobierno de Puerto Rico, porque alguien lo llevó allí, y tener acceso a 80 millones de dólares, que los invirtió en su propio fondo. La figura del préstamo, créanme, yo me he cansado de leer y todavía no entiendo cómo es posible que le dieran 40 millones de dólares, 65 millones de dólares por un lado, 40 millones de dólares por otro, para invertir en un fondo que era de su propiedad. Todavía no me cuadra el asunto de que sea un préstamo. ¿Quiénes son los que en su momento estuvieron allí en la Junta de Gobierno del Fondo del Seguro del Estado? ¿Y por qué es tan importante destacar que una junta tenga X o Y representantes? Porque esa junta es la responsable. Y yo lo voy a decir con todas las letras. Aquí lo más importante que hay que destacar hoy, de lo que venimos sabiendo por cuentagotas, porque todavía la Oficina de la Contralora no ha emitido un informe de auditoría sobre este asunto. Lo que sabemos es lo que OSIF, que es la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, identificó después que la Oficina de la Contralora llegó a una investigación y se lo dijo al Fondo del Seguro del Estado en verano del 2021. Y desde el 10 de junio del 2021, la Junta de Gobierno del Fondo del Seguro del Estado sabía lo que estaba ocurriendo. Y estamos en marzo del 2026, 5 años más tarde. 5 años ha tardado el Partido Nuevo Progresista constituido en gobierno en hacer algo con 100 millones, 105 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico. Y llega a 105 porque el problema es que primero invirtieron 40 millones. Cogieron 25 millones y los pusieron en otro fondo, ARC Trust Fund 3, que no me aparece por ningún lado y no me quería equivocar porque hay algo parecido,
pero no está claro que estemos hablando del mismo fondo. Y después cogieron otros 40 millones. Así que cuando dicen que son 80, es porque supuestamente los préstamos son de 40 y 40. Pero hay 25 millones que están en otro fondo, en ese ARC Trust Fund. Todo lo que yo voy a hablar esta mañana acá, en parte está contenido en esa historia. Y quiero que entiendan la metodología que seguí para tratar de descifrar lo que sabíamos desde el agosto del 2025, pero no lo teníamos claro, y que el Departamento de Justicia tampoco ha aclarado en torno a la supuesta investigación que tiene desde que en enero de este año la actual administradora del fondo, Enid Ortiz, emitió un referido para que el Departamento de Justicia investigara todo lo que ocurrió alrededor de estas transacciones. La metodología básicamente fue entrar a lo que la Junta de Gobierno tiene que hacer por ley después de una ley del 2013 de la administración de Alejandro García Padilla, que entiendo que quien la promovió en el Senado fue Aníbal José Torres, la ley 159 que establece que todas las juntas de gobierno tienen que hacer accesible las reuniones de esas juntas, de esos organismos, y que tienen que ubicarlas en un portal, ya sea de la agencia o en un portal como lo es YouTube, que el público pueda acceder a esas reuniones. ¿Por qué es importante establecer que ahí fue donde fui a buscar? Porque ustedes saben esto por razón de lo que conocen, lo que es el proyecto de Bonita Radio, y lo hemos discutido en muchas ocasiones. Uno de los grandes problemas que tenemos los periodistas y que sufre diariamente la ciudadanía es que el gobierno no da información que no quiere descubrir. Y para eso existimos los periodistas, para hacer todo lo posible por acceder a la información y que ustedes tengan esa información porque ustedes tienen derecho a saber. Y yo sabía que yo llamar al Fondo del Seguro del Estado no iba a ser posible obtener la información que yo quiero obtener, porque yo lo que quería saber básicamente es por qué no hay información de la Junta del Fondo del Seguro del Estado cuando esa Junta, si no sabía, es más que negligente, pero si sabía qué pasó, qué hizo con la información, que yo lo único que tenía era dos personajes. Por ejemplo, la que era entonces directora de la División de Finanzas de el Fondo del Seguro del Estado, la licenciada Laura M. Ortiz Ramos, CPA, abogada y una buena comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista. Y lo lamento si me está escuchando la licenciada, es que no hay manera de dejar fuera de lo que ustedes están hechos. Porque usted no llegó ahí por otra cosa que no fuera porque su familia y usted le dan chavitos al Partido Nuevo Progresista. Y porque son unos buenos comisionados de barrio. La tenía, pero la perdí, una foto de ella con su padre y el gobernador entonces, Pedro Pierluisi. Ella era la directora de finanzas y fue una de las personas que en el agosto del 25 dijo que ella no había autorizado ninguna transacción, que esas transacciones las había autorizado la Junta. Lo otro que yo tenía es que allí estaba Jesús Rodríguez Rosa, que tenía como subadministradora en un momento dado a la que tienen aquí, Enid Ortiz, que es hoy la administradora del Fondo del Seguro del Estado. No tenía identificado al dueño de Pariter. Había visto su nombre, pero no lo tenía en el radar como esa persona que a la vez que tuvo acceso a los 40 millones del 2019, 27 de diciembre, y que los colocó en The Phoenix Fund, un fondo que le pertenece a él, que lo inscribió él como corporación en el Departamento de Estado,
junto a Edgar J. Rivera Núñez. Y esa pata era importante porque una de las cosas que me levanta es cómo es posible que el que comete el delito o el sospechoso es parte de la investigación. Usted no le puede dar al que invierte la potestad, o al revés, no le puede dar al dueño del fondo la potestad de ser asesor de la agencia a $155,000 en 5 meses, porque finalmente es un conflicto. Y más que un conflicto, no solamente se adjudicó después del 2019, porque cuando él se agenció ser asesor de inversiones del fondo, fue en el 2021, cuando precisamente era presidente de la Junta, Carlos Mellado, acabadito de llegar. Carlos Mellado le dio un contrato que está en nuestra historia a Pariter, la compañía de Francisco J. Rivera Fernández, que es una compañía que, aunque usted no ve necesariamente el nombre de Edgar J. Rivera Núñez, es ese partner silencioso que también está en The Phoenix Fund. No todas las demandas, por lo menos una demanda importante que ya mismo la vamos a discutir, que tiene hoy Francisco J. Rivera Fernández de Phoenix Fund, también está ahí mencionado y es parte del epígrafe y de los demandados Edgar J. Rivera Núñez. Si ustedes piensan que el broker Francisco J. Rivera Fernández es medio fantasma ahora mismo de Edgar Rivera Núñez, no tenemos ni siquiera una imagen, una foto. Pero sigamos, salimos de la directora de finanzas y cuando tenemos de frente no solamente la identificación ya y el conflicto entre el asesor de inversión que se convierte en asesor el 19 de abril del 2021, encontramos que en efecto ese contrato lo firma Carlos Mellado como presidente de la Junta del Fondo del Seguro del Estado. No lo firma Laura M. Ortiz, lo firma el presidente de la Junta. Las grabaciones de las reuniones de la Junta del 2021 me son importantes después que escucho esta grabación del 2019. En esta grabación del 2019, Laura Ortiz, fíjense que estamos en la administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet. Anoten, y eso es bien importante, cuando hablemos de quiénes son los amigos de Francisco J. Fernández. En el 2019, cuando yo escucho esta primera grabación de septiembre, en algún momento del 2019, me doy cuenta que ahí hay información que podemos entender que empieza a dejar ver de qué manera la administración del fondo, en la figura de Jesús Rodríguez Rosa y de Laura M. Ortiz, eran quienes estaban manejando de primera mano este asunto de la cartera de inversiones. Porque en esa primera reunión del 2019, que yo tengo acceso, porque es que digo, tengo que ir a las reuniones de la Junta. Por eso es que cuando uno quiere escribir y sigue investigando, se da cuenta que no puede empezar a escribir, que tiene que seguir investigando. Y en el 2019, en esa reunión, hablan de algo bien importante que tiene que ver con cuál es
la herencia que tiene el Fondo del Seguro del Estado con relación a su cartera de inversiones. Porque ahí entra quién fue el contratista en la administración de Alejandro García Padilla, que tenía la cartera del Fondo del Seguro, quién era el asesor. Y yo sé, por información profesional, que quien tenía esa cartera en el 2017 en el 2013-2016, era Consultiva Internacional. Y Consultiva Internacional es una firma que tuvo mucho tiempo a su fundadora de dueña, ya no lo es. No sé si tiene alguna participación en este momento. Mirna Rivera, una persona del mundo de las inversiones que trabajó con las multinacionales de inversiones en Puerto Rico y después montó su kiosco. Y Consultiva Internacional tenía contratos desde agosto del 2013 hasta que cuando llegó la administración de Ricardo Rosselló Nevares se lo quitaron. ¿Ustedes habían escuchado antes algún reclamo de inversiones irregulares o transacciones fraudulentas o que se estaban investigando porque había algún indicio de que lo fueran durante el 2013 al 2017? No. Llegaron los PNP 2 años más tarde, del 2019. Francisco J. Rivera Fernández tuvo acceso a la cartera del fondo, que en ese momento sobrepasaba los 850 millones de dólares. En el 2021, en febrero del 2021, como lo van a encontrar en la historia, está la transmisión, la expresión de Laura M. Ortiz diciendo en esa reunión del 10 de febrero del 21 que la cartera se sumaba en ese momento 850 millones de dólares. Del 2013 al 2016, Consultiva Internacional, Mirna Rivera era quien manejaba con su equipo de trabajo la cartera de inversiones del fondo. Cuando yo veo lo que Mirna Rivera facturaba versus lo que facturaba en un año, 83, 75, 77, 17 mil por otro lado, versus los 155 mil dólares que le dieron en el 2021 a Rivera Fernández. Lo lamento, pero hay que hacer la comparación de una administración a otra. En un año, 83 mil dólares, 95 mil dólares es lo más que cobraba Consultiva. En 5 meses, Rivera Fernández se llevó, porque los cobró, 155 mil dólares, a pesar de que el contrato que empezó en abril, ya en junio, el 10 de junio del 2021, la Junta de Gobierno del Fondo del Seguro del Estado sabía que había truco. Y con todo y eso le pagaron hasta septiembre los 155 mil dólares. Así es que nos dimos a la tarea de ir reunión por reunión. Desde el 10 de junio del 21 hubo reuniones en marzo, en abril, en mayo, en junio, en todos los meses hasta diciembre del 21. Y lo que empezamos a ver fueron referencias específicas, pero vagas, con relación a lo que nosotros ya sabemos, porque sabemos desde agosto del 25 que esas transacciones se habían dado. Pasó el 2021, 22, 23, 24, 25. No es hasta agosto del 25 que sabemos algo. Y aquí, atravesado, tengo que decir lo siguiente. Recordemos que la Contralora tuvo 5 años sobre su nombramiento constitucional, que es de 10 años.
Pero en agosto del 25, cuando la gobernadora le contesta a un colega periodista el asunto de lo que OSIF está trayendo en verano del 25, que es el cese, el posible cese, pero sobre todo posible liquidación de Phoenix Fund, que es a donde fueron los 40 millones de dólares, que es de Rivera Fernández, Rivera Núñez. La Contralora la sustituyen en septiembre, un mes más tarde. Y cuando la sustituyen, antes de la sustituirla, ella dijo que ella esperaba que la auditoría de Phoenix Fund estuviera lista el 31 de octubre del 25. En octubre, Tomás Rivera Chatz confirma a Carmen Vega Fournier. Y al día de hoy, esa auditoría no está lista. Leí el otro día, en medio de el anuncio de que el Departamento de Justicia y la secretaria Lilian Gómez estaba investigando desde enero el asunto de Phoenix Fund, que la Contralora dijo que estaba a punto de terminarse. Esperemos. Ya yo le puse un mensaje esta mañana a la oficina de la Contralora para ver si puedo hablar con ella sobre este asunto o me dice algo de en qué estatus está esa investigación. Hay dos reuniones, grabaciones de esas reuniones que son las más que traen información. En el caso de la del 10 de febrero del 21, donde se habla específicamente de que recordemos, dice Laura M. Ortiz, que no tenemos asesor de inversiones. Y esto es importante en el tracto por el tiempo específico del que habla Laura M. Ortiz cuando dice que no hay un asesor de inversiones. Que ese contrato salió del fondo para aprobación de OGP y de la oficina de la gobernadora, entonces Wanda Vázquez Garcet, en marzo del 2020. Y que en marzo del 2020, cuando salió, no se aprobó hasta, en efecto, marzo del 2020, no se aprobó hasta diciembre del 2020. Perdieron las elecciones, perdió la primaria Wanda Vázquez Garcet en el 2020. Estaba Pedro Pierluisi como candidato. Y yo me imagino que en esas conversaciones que hay casualmente, alguien dijo, no te pongas a firmar nada, déjame eso a mí. No te pongas a amarrar a tu gente. ¿Por qué es importante la fecha de marzo del 2020? Porque fíjense en lo que yo encontré. Que el 10 de marzo del 2020, 2 días después de que nos encerraran por el asunto del COVID-19, Pariter, el que más tarde fue a ser el contratista contratado por Carlos Mellado como presidente de la Junta de Gobierno del Fondo del Seguro del Estado, como asesor de inversiones, tiene una presentación para el Fondo del Seguro del Estado sobre en qué se debe invertir o en qué se invirtió en su momento la cartera de inversiones del fondo. Y recordemos que la primera intervención de préstamo que tiene de Phoenix Fund con la cartera del fondo fue el 27 de diciembre del 2019 con 40 millones de dólares. Es decir, que después que yo hago a través de el fondo una inversión hacia The Phoenix Fund,
a través de un préstamo, volvemos, la figura del préstamo, alguien que me lo explique. Me siento en el 2020 para tratar de que contraten a Pariter, y no fue la administración de Wanda Vázquez Garcet porque ya había perdido la posibilidad de ser la candidata a la gobernadora, a la gobernación. Ganó Pierluisi, dejó todo ahí y me siento el 10 de febrero del 2021 y es Laura Ortiz la que vuelve a decirle a la Junta, miren, recuérdense que tenemos un problema, que no tenemos asesor de inversiones. Ese contrato está listo. Ese contrato está ready, como diría la abuela de una amiga mía. Y no pasaron 2 meses cuando Carlos Mellado firma un contrato el 19 de abril del 21 con Pariter. Pero lo más importante, después que eso ocurre, es que Pariter, Rivera Fernández y Rivera Núñez crean una corporación que se conoce como PUC Holdings, PUC. Y PUC Holdings, ¿a dónde ustedes creen que fueron a parar los otros 40 millones de dólares que obtuvieron en mayo del 2021? Un mes más tarde de que el asesor de inversiones del fondo fuera Rivera Fernández. A PUC Holdings, que es una subsidiaria de The Phoenix Funds. Estará cuadrado. Estará cuadrado este asunto. ¿Quiénes son los que dominan ese hilo? ¿Quiénes son los que traen a los personajes? Sigo escuchando y llego a la reunión del 2021, de junio del 2021. Hubo reuniones, como les dije, en marzo. Quizás aquí debo llamar la atención de quiénes son miembros de esa junta. Obviamente el presidente, el ex secretario del Departamento de Salud, que por ley es el presidente, Carlos Mellado. El doctor Roberto Delgado es el secretario. Este personaje que está debajo del entonces comisionado de seguros, el licenciado Mariano Mier, es nada más y nada menos que Luis González, quien se supone que estuviera ahí sentado como representante del interés público, de los servidores públicos. Ustedes me dirán. El ex subdirector de AFAF, abajo a la izquierda, el licenciado Héctor Martínez Valdeyuli, el administrador al lado, en el centro, el licenciado Jesús Rodríguez Rosa, en el centro también medio de lado, la directora de finanzas, Laura M. Ortiz. Quien se supone que esté ahí por ley también es el secretario del Departamento de Estado, que en aquel momento era Carlos Rivera Santiago. Quiero que sepan que si lo vi en 2 reuniones en el 2021 es mucho. Y hubo reuniones todos los meses, mínimamente 12, y hubo algunas extraordinarias. Después de febrero del 2021 se convierte en asesor Rivera Fernández, crean la corporación 9 días más tarde de que él obtiene el contrato como asesor, y en mayo, ya un mes más tarde, estaba poniendo 40 millones de dólares en PUC Holdings. Pero entonces viene la reunión del 10 de junio del 21. A mí me levantó una alarma el hecho de que Mariano Mier, que era comisionado de de seguro, hiciera preguntas bien específicas en la reunión del 10 de junio del 2021. Y aquí viene lo que se conoce como los asuntos exceptuados. Y es que hay unos asuntos que no se traen ante la consideración de la Junta en medio de la grabación y de la vista pública, porque supuestamente son asuntos confidenciales. Pero en esa reunión del 10 de junio, Mariano Mier hizo una pregunta que dejó caer
algo sobre la cartera de inversiones. Y a mí me levantó una sospecha bien marcada. Y es una sospecha porque si usted está serio en todas las reuniones, digo, Mariano Mier no es una persona que se ría mucho tampoco, pero bueno, está serio en todas las reuniones y cuando pregunta, hace preguntas específicas, pero sobre todo, ya yo tengo información de que hay 2 transacciones y una de las transacciones fue en el 2021, tan cerca como la transacción que fue en mayo del 21, decirme que en junio del 2021 hace una pregunta, que es una pregunta sobre la cartera y sobre las inversiones, pero dice, muy bien, pues hablamos de eso después. Pues yo, me quedé como, Y ahí me doy a la tarea de buscar minutas. Yo trato siempre de, como les dije desde el día 1, sobre todo con estas administraciones del Partido Nuevo Progresista, no llamar a las agencias porque es que son capaces de ir al medio tradicional y tratar de como decimos nosotros, de darme adelante, de madrugarme la historia. Pero me moví donde me tenía que mover aparentemente. Y me dejaron caer la minuta del 10 de junio del 21. No la voy a colocar aquí, es un documento que estoy guardando con mucho recelo. Pero en su debido momento la voy a sacar. Yo la cito literal. ¿Y por qué es importante hablar de los asuntos exceptuados, como le llaman, que son aquellos que se discuten en esa reunión de la Junta después de que se apaga la grabación? Porque ahí, específicamente, la Junta de Gobierno, en esa reunión del 10 de junio del 2021, discutió por voz inicialmente de lo que trajo la licenciada Laura M. Ortiz, lo que había sido una información que le estaba dando la oficina de la Contralora al Fondo del Seguro del Estado, que le estaba diciendo, miren, ahí hay unas inversiones que se han hecho a nombre de un fondo que tiene entre sus directivos y en sus ejecutivos de administración a quien es el inversionista o el asesor de inversiones del Fondo del Seguro del Estado. Y cuando Laura M. Ortiz trae ese asunto, yo quiero que ustedes sepan que no estaba en esa reunión el que le firmó el contrato a Pariter, a Rivera Fernández, el presidente de la Junta, Carlos Mellado. No estaba presente. Y en esa reunión, el licenciado Mariano Mier dice, pues esa información, y quiero leer específicamente de la minuta, lo que tiene que pasar es que se traiga a la división legal y que sea la división legal quien tenga contacto con el asesor de inversiones, con la corporación, pero que se haga una investigación sobre lo que está ocurriendo con esa inversión, rendimientos, etcétera. Solicitó se trabaje con el área legal, tener una protección con un abogado que va a hablar con la firma. Solicitó un informe del movimiento que se haya hecho luego de la aprobación de la Junta. Informó la licenciada Mayra E. Domenech Román, la subdirectora en ese momento, que evaluaran cuál bufete trabajará y se notificará a los miembros de la Junta. El que entonces era el representante de AFAF, porque nunca se sentó en esa Junta, Omar Marrero, que era el director de AFAF,
dijo incluso en esa reunión detener cualquier allocation y negociación con asesores. Revisó el contrato y tenía una cláusula sobre el conflicto de interés. Y yo quiero que ustedes sepan que lo que dijo Martínez Valdeyuli es precisamente lo que dice la cláusula número 3, inciso E del contrato que firmó Carlos Mellado. El asesor certifica que cualquier contrato con otras agencias gubernamentales y el gobierno, así como cualquier contrato comercial privado que siga vigente, no entra en conflicto de ninguna manera con su capacidad para prestar los servicios previstos en el presente acuerdo. Esa cláusula está violentada con conocimiento de la Junta desde verano del 2021 y estamos al 2026. Después de esta investigación, yo no sé lo que va a hacer el Departamento de Justicia. Yo me imagino que le tirará la toalla a cualquiera de los presuntos implicados. No sé cómo lo van a contestar. Porque a mí nadie me lo dijo. Lo saqué de las reuniones de la Junta y de la minuta que existe. De la minuta que existe. No la vayan a votar. No la vayan a triturar. Porque la minuta existe. Estamos hablando de verano del 2021. Ni en el 2021, ni en el 22, ni en el 23, ni en el 24, ni en el 25, ni siquiera en el 26 en lo que va de año, hemos sabido qué hizo Laura M. Ortiz, Jesús Rodríguez Rosa, con los 80 millones que se invirtieron por parte de un asesor en parte, y nunca le quitaron el contrato que tuvo de $155,000 por 5 meses a Rivera Fernández. ¿Dónde estaba el presidente de la Junta del Fondo del Seguro del Estado? Haciendo prensa a favor de Pedro Pierluisi y de él. Y los colegas periodistas y los medios de comunicación tradicionales dándole coba. Porque ese sí era bueno. Ahora, en el 2022, Carlos Mellado no dio entrevista, pero le dijo a un colega periodista a través de declaraciones escritas que habían decidido cambiar de broker, que habían decidido cambiar de asesor de inversiones y que en medio de esa decisión se da porque hay un señalamiento de un bufete externo, contra Pariter. Pero yo quiero que ustedes sepan que dijo eso y nunca más dijo nada. Nunca. Estamos hablando de julio del 2022. Cuando hizo esas expresiones, dijo además que lo que estaba pasando con el asesor de inversiones, por lo que estaba cambiando a otro, era porque el nuevo, que es un ruso, precisamente contratado a través de una firma que se llama Mission, se lo había recomendado un comité de asesoría de asesores de inversión, que fue el que le recomendó esa otra corporación. Esta persona, Dmitry Klasipov, déjeme ver cómo es que se pronuncia porque está bien fuerte, es, como le digo, una persona de nacionalidad rusa que está en Puerto Rico y que aparentemente trabajó en algún momento con Consultiva Internacional. Dmitry Zapolsky. Y Dmitry fue escogido supuestamente bajo recomendación de un comité interno del Fondo del Seguro del Estado. Ya empieza en el 2022 a querer zafarse de responsabilidad Carlos Mellado. El problema es que todavía no nos explica
cómo es que acogió aquel contrato que en marzo de 2020 le llevaron a Ricardo Rosselló Nevares, que después lo tuvo ante sí la fortaleza de Wanda Vázquez Garcet, pero no fue hasta diciembre que aprobaron el contrato. No explica cómo le dio a Pariter bien rapidito cuando llegó a la silla de presidente de la Junta de la Corporación. En abril del 2021 el contrato a Pariter, y ya en mayo Pariter estaba haciendo otro préstamo de $40 millones para utilizarlo para su fondo. Cuando salimos de esas reuniones en agosto del 2021, siguen las discusiones en la Junta, y en esa reunión del 8 de julio del 2021, un mes después de que, esto está pasando, hay una referencia de Laura Ortiz en público, en la transmisión, se está haciendo todo como ustedes digan. Esa grabación ustedes la tienen en la historia bonitasradio.net. Ahí están las dos grabaciones que me parecen importantes para que ustedes vean cómo es que pudimos establecer y aclarar el tracto. Finalmente, después de ese 8 de julio, en noviembre del 2021, renuncia al comisionado de instituciones financieras. Yo no dudo que esté relacionado. No lo dudo para nada. Siguió siendo el presidente de la Junta, Carlos Mellado. Pero yo quiero que ustedes sepan que en julio, 1 de julio del 2021, la hoy administradora de COSEC, Mabel Jiménez Miranda, la amiga de Edwin Mundo, la que le contó los votos a Miguel Romero en la primera elección en San Juan, la que se puso la camiseta como comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista de Edwin Mundo como el macaracachimbe de comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, sobre todo traqueteando con los votos de Manuel Natal en San Juan. Le dio un contrato a Pariter. Y el contrato a Pariter de $100,000 duraba un año. Lo tuvo 9 meses. Cobró después de que en verano del 2021 saliera a relucir que tiene una irregularidad, por lo menos que hay que investigar en relación a $80 millones que tomó de la cartera del fondo para invertir en su propio fondo. COSEC y Mabel Jiménez Miranda le dieron otro contrato a Pariter por $100,000, que cobró hasta marzo del 2022. Se lo cancelaron el 17 de marzo del 22. Cuando una vez todo esto, yo voy a situar en ciertos grupos la amistad que puede haber tenido Francisco Rivera Fernández para llevarlo a ser el que tenía un fondo donde se ponía el dinero del Fondo del Seguro del Estado en $80 millones, porque él tenía la capacidad de influenciar esa cartera de inversiones y a los administradores del Fondo del Seguro del Estado. El administrador del Fondo del Seguro del Estado es un gran PNP que hizo campaña para Ricardo Rosselló Nevares en el 2016. Que siendo el administrador del fondo, recogía dinero para el Partido Nuevo Progresista y hacía estas reuniones de campaña con el ex alcalde de Cataño, convicto por corrupción, Félix Elcano Delgado, la que entonces era secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, también convicta e indultada por el presidente Trump, el hijo de Pedro Pierluisi, quien era el entonces secretario del DACO, la también funcionaria corrupta y convicta por corrupción, Julia Kelleher, secretaria de Educación de Ricardo Rosselló Nevares. En esa foto, la que era la procuradora de las mujeres,
El también señalado que salió corriendo de la legislatura de Puerto Rico, Antonio Soto, Jesús Rodríguez Rosa y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas en aquel momento, Carlos Contreras, la persona no vidente. Y ahí también está aquella que fue secretaria del Departamento de la Familia, Ricardo Rosselló. Esa es una reunión del partido en medio del huracán María. Y Jesús Rodríguez Rosa, después de salir de ahí, se quedó con Pierluisi. Y Pierluisi lo dejó. A mí no me cabe duda que Jesús Rodríguez Rosa salió por esto. Pero antes de salir por esto, recordemos que porque Enid Ortiz era de Wanda Vázquez, en medio del problema de la primaria, y que en el 2019 sabemos que votaron a Ricardo Rosselló y se quedó Wanda Vázquez, y Enid Ortiz estaba con Wanda Vázquez, a Enid Ortiz empezaron a hostigarla, la votó de ser subadministradora Jesús Rodríguez Rosa, y ella lo llevó al tribunal y le ganó una demanda por represalias y discrimen. Intrapartido, porque los dos son unos buenos PNP. Y en medio de todo esto estaban Carlos Mellado, el presidente de la Junta, y los demás miembros de la Junta. Ya se había ido, como les digo, que no me parece sospechoso, y estoy clara, Mariano Mier en noviembre del 21. E insistía Carlos Mellado que quería ser comisionado residente, pero no se le dio. ¿Y qué ustedes creen que pasó en el 2025, en enero del 2025? Que Carlos Mellado hizo una corporación, Estratego 360 LLC, y tuvo un contrato con Tomás Rivera Chats en el Senado. ¿Y dónde está hoy Carlos Mellado? Pues con Tomás Rivera Chats en Washington, por lo menos en febrero estuvo, porque dice Tommy y dice él que él es el que sabe de cómo evitar la debacle del Medicaid. Y ahí está con el presidente de la Asociación de Hospitales, Tomás Rivera Chats. Y para terminar, el perfil de cómo ha quedado entonces Rivera Fernández. Y obviamente Rivera Núñez, porque ellos son los socios en el fondo Phoenix y en Puck Holdings. Pues Rivera Fernández tiene, yo conté por lo menos 4 demandas estatales y una demanda federal. Una de las más interesantes es la demanda de Zenus Bank, que tiene una filial en Puerto Rico, pero es un banco y fondo también igualmente en el estado, si no me equivoco, de Maryland. Zenus Bank dice, caramba, y este es el de Roberto Buigas. Vamos a esta primero. Roberto Buigas y Katia Molero Rebasa, la Sociedad de Bienes Gananciales, le tienen una demanda en la federal, pero que iniciaron en la estatal, a Rivera Fernández, precisamente por asuntos relacionados con una negocio que tenían y un acuerdo de pago de sobre 11 millones de dólares a través de una corporación que tenían Roca Buigas y su esposa, LM Waste, de disposición de desperdicio sólido. Y aquí hay hasta un acuerdo de pago a puño y letra. Esto se fue saliagua y Roca Buigas lo llevó al Tribunal Federal. Hay una sentencia que tengo que buscar, no sé todavía esa sentencia, pero me parece que es en contra de el broker Rivera Fernández. Pero la más interesante de esas demandas que tiene Rivera Fernández es esta demanda que fue radicada en julio del 2025 y que alega que Phoenix se enriqueció injustamente reteniendo derechos de las inversiones que tenía
Zenus. Y que le deben, están pidiendo daños de $100 millones porque el breach of contract, lo que no cumplió de Phoenix, se extiende a $11.6 millones con interés y más intereses. Y que aquí hay daños punitivos. Obviamente le están pidiendo los gastos o honorarios de abogados, etcétera. Pero lo que alegan es que son conductas fraudulentas. Le están imputando conductas fraudulentas. Si ustedes me preguntan, hay dos cosas importantes para terminar con los posibles amigos. Primero, que yo creo que Phoenix Fund ya tenía suficientes problemas, o Rivera Fernández a través de todos sus negocios, y se allegó a la cartera de inversiones del Fondo del Seguro del Estado como si fuera su chequera. Pero alguien le dio acceso. Porque ir a poner dinero en Phoenix e ir a poner dinero en PUC, obviamente, para solventar aquello que debía a través de sus diferentes negocios, sobre todo las personas que llenaban ese fondo. Porque finalmente es eso, fondos de inversión. Aquí hay amigos de la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Jesús Rodríguez Rosa debe saber quiénes le llevaron de la mano, como me dicen que le llevaron a Rivera Fernández allí al Fondo del Seguro del Estado. Hay que ver si Enid Ortiz sabía. Yo creo que es importante hacerle la pregunta. Yo creo que es importante hacerle la pregunta a Laura M. Ortiz, que después de tener la intervención que tuvo en este asunto, Laura M. Ortiz es hoy, aunque usted no lo crea, yo lo había dicho antes, pero se lo voy a recordar, la directora de presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, de la Administración Central. Y ahí está con la presidenta Sayira Jordán, con el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, y los diferentes, precisamente, brokers de inversión, porque están hablando de qué bien estamos. Y las agencias, los contratistas de contabilidad que le hacen los estados financieros a la Universidad de Puerto Rico. Que Laura M. Ortiz debe saber cuáles son los políticos que lo llevaron allí. Estoy segura que dentro de ese grupo de los que saben, y por información que tengo, hay políticos bien altos, lideratos bien altos en el Partido Nuevo Progresista, quienes empujaron este acuerdo de inversión, acuerdo de contrato con Pariter y Rivera Fernández, son políticos del Partido Nuevo Progresista. Eso sin que me quede la menor duda. ¿Quiénes son? Empiecen a sumar y a restar entre ustedes mismos. Y díganle al pueblo de Puerto Rico en qué se gastaron, en qué se fututearon, tumbaron $105 millones. The Phoenix Fund se fue a la quiebra el pasado mes de febrero. El primer acreedor es el Fondo del Seguro del Estado con $95 millones. Yo los veo. Creo que hay mucho más que informar. Hay mucho más que investigar. Y yo espero que en algún momento Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, Francisco Domenech, Verónica Ferraioli, el core, el establishment del gobierno del PNP en la administración de Jennifer González, diga algo. La asesora principal, la abogada principal, Echandía Fuster, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, les digo Lilian siempre, perdonen, digan algo, porque la información está ahí. Y como yo la obtengo, ustedes la pueden obtener. La minuta, no la rompan, porque la minuta existe y está firmada
sigamos. Gracias por estar. Recuerden, pueden apoyar a nuestro proyecto para seguir haciendo el periodismo que queremos hacer, estas investigaciones, y tener el tiempo y tener sobre todo, más allá del compromiso que siempre pueden contar con eso, el espacio para relajadamente hacer y aquilatar toda la información que a veces no es fácil aquilatar. Pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, Fundación Periodismo 21 y bonitasradio.net. También lo pueden hacer en ATH Móvil, Bonitas Radio y Periodismo 21. Igualmente pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Gracias por eso a los que lo hacen. Y no se olviden, lo más importante, compartan nuestros contenidos, sigamos dándole bien duro a lo que está ocurriendo, a la denuncia, pero sobre todo a las informaciones que créanme que llegan. Importante, Rivera Fernández me puede llamar, al amigo que trabaja con él. Sabes que somos amigos hace muchos años, nos conocemos hace muchos años. Me puedes llamar en confianza. Fotos. Edgar Rivera Núñez. Alguien tiene que ponerle rostro a esa persona que también está implicada en esta investigación. Éxito. Nos vemos mañana. Si pasa algo, salimos rápido. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.